Bien, pues vamos a comenzar la tercera parte de la sesión de lectura explicada de un curso de milagros del epígrafe 1, la enseñanza y el aprendizaje correctos, del capítulo 4, las ilusiones del ego. Este último trozo, esta última parte, va a abarcar los epígrafes, los puntos 10 de la página 60, 11, 12 y 13. Bien, pues comenzamos con el 10. Dice: el ego tiene miedo del gozo del espíritu porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Bueno, toda esta experiencia que estamos viviendo se basa en un engaño de esa parte de nuestra mente que ha diseñado la misma y que tiene como propósito obtener, pues, el sufrimiento en muy diversos grados, muy sutilmente, de forma que sea aceptable para esta última parte de la mente que vive esta experiencia, que es la conciencia de vigilia. Debe ser aceptable, porque si no es aceptable, abandonaría el diseño. Entonces tiene que estar engañada de una forma sutil. Aunque hablamos de partes de la mente, realmente lo que tenemos es sencillamente una misma mente que en diversos niveles puede llegar a tener experiencias muy diferentes. En el nivel en el que estamos teniendo esta experiencia, la mente está muy limitada y está sometida y está aprisionada y está engañada, está cautiva por otra parte de la mente que ha diseñado, ha bajado de nivel y ha olvidado. Es como si hubiésemos abierto esa ventana al plano físico, muy restringida a esta dimensión, muy concreta, muy específica y muy limitada. Y hubiésemos, con este fragmento mental concreto, abandonado todo recuerdo de toda otra experiencia que estamos viviendo en otros niveles de la mente. Bueno, entonces, ¿por qué el ego tiene miedo del gozo del espíritu? Porque en cuanto esta parte de la mente cautiva de ese nivel egoico se dé cuenta de que puede esquivar el miedo identificándose con unos planteamientos diferentes, entonces se acaba. Se produce el despertar, se produce la expiación, se reintegra la mente. Reintegrarse la mente es que se ha desintegrado. Se ha desintegrado en fragmentos y en niveles. No podríamos vivir esta experiencia como real si nuestra mente no estuviese desintegrada. Entonces, al reconocer, al recordar lo que somos realmente, al recordar que nuestro natural devenir es el gozo del espíritu, nada que ver con la experiencia en un cuerpo, pues dejaría ese nivel mental de proteger y atribuir valor al miedo, porque habría recordado lo que realmente es y ya no tendría sentido seguir sufriendo. Continúa diciendo: le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo, dice con exclamaciones. No le escuches ni le ampares. Le atribuimos ahora gran valor. Bien, el valor que le atribuimos al miedo es precisamente porque mediante el miedo nosotros iniciamos una aventura que fue el proceso de separación, a raíz de la cual sufrimos
toda esta desintegración mental en varios niveles y con diversos fragmentos para que cada uno pudiese vivir esta experiencia. Ese nivel que diseña se prevale del miedo para perpetuar estas experiencias. De hecho, nosotros, dice el curso, que hemos volcado una serie de mantos sobre el recuerdo de lo que somos, una serie de mantos que se superponen uno encima del otro y nos impiden recordar las decisiones que hemos ido tomando hasta llegar aquí. Nos lo impiden recordar para que no se produzca un despertar. Bueno, en este nivel de conciencia hay una cara inocente que se cree víctima del mundo. Esa cara inocente oculta el miedo a la profunda identificación con el ego. Oculta esos, dice el curso, siniestros pilares del sistema de pensamiento oscuro del ego. Oculta la culpabilidad, proyectándola. Oculta el miedo, aunque lo oculta en este último nivel consciente. Ni siquiera a veces logra ocultarlo conscientemente, para que podamos vivir esta experiencia como si no ocurriese nada. Porque si nosotros dejamos de proyectar y enfrentamos el sistema de pensamiento del ego, tendremos que enfrentarnos a ese miedo. Podremos, desde luego, enfrentarlo claramente al darnos cuenta de lo que somos, al darnos cuenta de que no somos culpables, de que no merecemos castigo y de que lo que somos es amor perfecto y solo merecemos, por lo tanto, ese mismo amor. Pero claro, es cuestión de ir levantando cada uno de esos mantos que hemos colocado. Detrás del manto del miedo, detrás del manto del temor a Dios, que es un engaño del ego, se encuentra finalmente, como se puede ver en el último obstáculo a la paz, que en las otras sesiones de autoterapia algún día llegaremos a él, se encuentra el amor a Dios. Detrás de todos los mantos se encuentra finalmente aquello que no tenemos ahora mismo ni atisbo de ello. Sí, intelectualmente podemos imaginarnos que amamos a nuestro Creador y a nuestro Padre, pero ahora mismo, para poder sentirlo, tenemos que hacer ejercicios especiales, tenemos que hacer esfuerzos, no nos es natural. De hecho, una parte de los ejercicios del libro está destinada, la segunda parte, a restaurar el recuerdo del amor a Dios. Bien, no estamos ahora mismo en este punto. Repúdialo, dice Jesús. ¿Qué es lo que hay que repudiar? Ese sistema de pensamiento que te cautiva, que te aprisiona y que te hace infeliz. El miedo como forma de vida. El miedo como referencia absoluta de todo. Fijaos, nosotros nos pasamos toda la vida temiéndole al miedo. Nos pasamos toda la vida utilizando el miedo como sistema de referencia. Te puede ocurrir esto, te puede ocurrir aquello, hay que protegerse de esto y de aquello, si no haces esto y aquello, te ocurrirá eso otro, porque entonces no habrás hecho lo que tienes que hacer y entonces no serás lo que se supone que tengas que ser. Es la continua amenaza de que para poder valer tienes que hacer y tienes que cumplir y tienes que representar la imagen de lo que la sociedad, el mundo, ha determinado para poder valer. Y entonces siempre está el miedo a nuestra extinción civil, siempre está el miedo a la extinción de nuestro sistema de pensamiento. Por eso nos defendemos arduamente. Por eso las discusiones no versan sobre el contenido de esa discusión. El contenido queda apartado en todas nuestras discusiones, porque al final lo que está en liza es nuestra valía. Si no tengo razón, no valgo. ¿Cómo que si no tienes razón, no vales? Puedes perfectamente no tener razón y seguir valiendo igual. No pasa nada. No hay que tener razón siempre. Bueno,
Repudia el miedo. El miedo te lleva a sostener la inversión de tu sistema de pensamiento natural. Lo inverso, lo opuesto, es un derroche de energía extraordinario estar basándose en el miedo. Recordemos, nuestra valía no está en entredicho. Hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos, deseemos lo que deseemos. Nuestra valía no está en entredicho. ¿De acuerdo? Lo único que va a determinar lo que pensemos, lo que deseemos y lo que hagamos es cómo nos sintamos. Repúdialo al miedo, al ego. En el fondo, el ego es un representante del miedo. El ego es la personalidad que surge por identificarnos con el miedo. El miedo surge por sentirnos culpables. La culpa surge por pensar que hemos hecho algo mal y olvidarnos que era un sueño, olvidarnos que era un diseño. Repúdialo, no le escuches ni le ampares. Escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. El tuyo. Tu espíritu, que Él creó, es incapaz de engañar. Bien, no le escuches ni le ampares. Escucha únicamente a Dios. Parece que va involucrada una decisión. Podemos decidir no escuchar a el ego, al miedo, y sí escuchar a Dios. Podemos decidir abandonar nuestra visión del mundo como algo malo, culpable, amenazador. Podemos decidir abandonar esa visión y adoptar una visión del mundo como algo trascendente a lo que ven nuestros ojos físicos, como lo que realmente hay detrás. Esos seres divinos soñando y recreando todo lo que nuestra experiencia con los sentidos físicos nos trae. Puede parecer difícil, pero es posible. Es una decisión. El premio está a la vuelta de esa decisión. El premio está en, primero, cómo empiezas a sentirte. Simplemente con sentir la paz que conlleva la decisión de ver el mundo de otra forma, con la visión espiritual, con la visión del amor, en vez de con la visión del juicio, de la condena, del miedo, ese premio de obtener la paz ya vale, ya es suficiente. Pero es que eso nos abre la puerta a que nuestra conciencia se expanda y abandone este estado limitado que ahora mismo está experimentando. Esta conciencia de vigilia, que puede ir revirtiendo todo ese diseño de decisiones y olvidos que otras partes de la mente han realizado hasta que hemos llegado al punto este. Puede ir revirtiéndolo. Es una decisión. No escuches ni ampares al miedo. Escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. En alguna otra parte del texto, en varias de ellas, nos exhorta el autor a imaginarnos qué habría hecho Dios en esta situación. Bien, porque alguien que es amor puro, pues solo puede actuar de una forma. Y nosotros podemos decidir actuar de esa forma o no. Y nuestra decisión traerá unos resultados emocionales, conductuales y experienciales. Nuestra decisión traerá consecuencias para nosotros.
y solamente para nosotros. Aunque nuestra decisión puede adoptarse conjuntamente con la otra persona con la que tenemos una relación y entre ambos decidir que esa relación se rija por el especialismo del ego. Aunque una de las dos personas de la relación también puede decidir que va a escuchar a Dios, independientemente de lo que haga la otra. Por lo tanto, nadie condiciona a nadie. Todo el mundo es libre de tomar su decisión. La pregunta puede ser, bueno, ya, pero es que, fíjate, un niño. Bueno, pero es que el niño no es un niño. Es otra mente que ha diseñado esa secuencia y que en otros niveles ha decidido vivir eso. Pero que puede decidir otra cosa. Esto es de lo más complicado a lo que podemos enfrentarnos. La conciencia clara de nuestra responsabilidad en esta experiencia. Ya seamos niños, ya seamos viejos, ya seamos disminuidos psíquicos, ya tengamos la enfermedad del Alzheimer, ya pongamos de manifiesto cualquier tipo de minusvalía en la experiencia de la vida física. Siempre hay una decisión en otro nivel de la mente. Siempre. Entonces pudiese ocurrir que en un determinado momento pudiese parecer que aquí hay una persona que está, por ejemplo, abusando de otras menores o incapaces. ¿Vale? Vamos a colocar a esa persona física que abusa de otras menores incapaces en cualquier fórmula. En violencia, en autoridad moral completamente desvirtuada, sexualmente, en cualquier forma. Y entonces muchos de nosotros tenderemos a pensar, esta persona está desvalida. Bien, ambas han acordado en otro nivel de su mente que esta experiencia sea así. Ambas. ¿De acuerdo? Esta puede despertar y dejar de hacerlo. Y entonces, en ese sentido, es esta la que va a ocasionar directamente la transformación de su existencia. Esta, sin embargo, si no decide por ella misma, en otro nivel de su mente, esa transformación, puede que no sea con esta, pero con alguna otra volverá a colocarse en esa situación de víctima, porque es lo que ha decidido y es lo que busca. ¿De acuerdo? Entonces, aquí las apariencias siempre son de proyección de la culpa y de la responsabilidad, de forma que siempre nos parecen los demás culpables de lo que nos sucede. Cosa que se ve con completa claridad en este caso de que alguien, por ejemplo un adulto, abuse de un menor. Entonces, parece que todo el mundo está de acuerdo. El menor no tiene ninguna posibilidad de tomar decisiones ni de decidir en ese momento. Bueno, pero es que todo esto no se ha decidido en este nivel de la experiencia, se ha decidido en otro nivel de conciencia oculta desde aquí y previamente se ha establecido el consenso de cómo iba a realizarse la relación en ese punto. Esta idea puede confrontar a mucha gente. Yo soy consciente de ello. Pero quizás de la confrontación pueda finalmente salir el germen de la única posibilidad que cabe para comprender qué es lo que está ocurriendo. Que es que todo esto es un diseño, un codiseño entre las mentes de todos los que estamos aquí en un nivel previo a este. Este es un nivel
de olvido de esa decisión para que la experiencia parezca real, para que el niño abusado y el adulto abusador tengan esa experiencia de sufrimiento. Porque no pensemos que el adulto abusador no sufre, porque cualquiera que opta por el ataque, y desde luego esto es una forma de ataque, a nuestros ojos bárbara, cualquiera que opte por el ataque se está atacando a sí mismo. Y el primer efecto de su ataque es en él mismo. Entonces, cualquiera de los dos podría llegar a tomar una decisión que revocase esta experiencia, aunque hay decisiones estructurales de cada secuencia de vida que no es tan sencillo revocar, porque la mente está tan condicionada, tan aferrada a la limitación y al merecimiento de castigo, que diseña estas experiencias de una manera férrea. Bien, ello no nos debe llevar a olvidar el funcionamiento general de todo esto que está ocurriendo. No nos debe llevar a olvidarlo. Y sí, nosotros en general estamos muy identificados también con la limitación que supone todo este codiseño en conjunto, y por eso no nos parece sencillo aceptar esta idea de la cual estamos hablando ahora. ¿Cómo es posible? No. El niño es abusado por ese desgraciado. Bien, esa es la representación dramática del guión diseñado. Los guionistas son ambas dos mentes en otro nivel, ambas dos conciencias trascendentes en otro nivel de diseño, en un nivel egoico que diseña este nivel de experiencia para conseguir todo ese sufrimiento. ¿De acuerdo? Bueno. Escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. Libérate y libera a otros. Fijaos que, enlazando con lo que estábamos diciendo antes para que se entienda mejor, desde que Jesús, que es ese personaje dentro del sueño, de esa identidad que trae desde el espíritu esta información liberadora, ese personaje toma una decisión. La decisión es dar un ejemplo extremo que pueda ser completamente liberador, indefectiblemente claro y liberador. Para ello, pasa por un proceso que aquí hemos interpretado como pasión y crucifixión, por el cual él consigue dar un ejemplo de perdón según el mundo y perdón según el curso. El perdón según el mundo es esa frase que está en la Biblia, es ese mensaje: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, mientras se le estaba clavando la lanza, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón real que pone de manifiesto ahí Jesús es que yo sé que esto es un diseño y no está ocurriendo, y no me voy a identificar con la venganza, con el sufrimiento, con la persecución, con el ataque, porque esto no es real, no es real. Entonces, eso lógicamente, solamente una mente iluminada como la de Jesús pudo interpretarlo correctamente. No obstante, el mensaje quedó, aunque no fue bien interpretado. A partir de ahí, pues todos los que vivieron esa situación acabaron proyectando sus propias culpas y sus propios miedos sobre los romanos y sobre los judíos que aparecieron en la escena de la obra como los torturadores y asesinos de Jesús.
acabaron proyectando. Y la visión final de todo aquello fue: Dios tuvo que mandar a sufrir y morir a su único hijo para salvarnos de nuestro pecado original. Bien, esa es la traducción bíblica de aquel mensaje que se dejó. Resulta que luego, con el tiempo, pues esa misma identidad nos explica cuál es el mensaje. Y el mensaje es: no existe todo esto, y aquel ejemplo al que me sometí fue un ejemplo extremo para acreditar que nada de esto es real y que por lo tanto no puede uno sentirse perseguido bajo ninguna de las circunstancias, ni siquiera en aquella que el mundo califica como atroz. Y realmente el peso del ejemplo debe estar en el suceso posterior de la resurrección. Aquí estoy, no hay muerte, no ha ocurrido nada. Es más, he podido pasar por ese proceso con ojos amorosos con mis verdugos. Ese es el mensaje. Es ese mismo mensaje el que debe aplicarse cuando nosotros vemos la circunstancia de un abuso con un menor. No es real. Si nosotros, sin embargo, opinamos que la pasión y muerte de Jesús fue real y que los que lo hicieron fueron malvados y que Jesús realmente sufrió y que venía a expiar con minúsculas los pecados nuestros, si tenemos esa visión, entonces sí, volveremos a condenar al abusador. Pero eso nos impedirá despertar, darnos cuenta de qué realmente sucede aquí. Y algún día ya necesitaremos despertar. ¿O queremos seguir sufriendo? Bien, así nos lo dice el curso. La inocencia debe ser de aplicación general. No puedes excluir a los abusadores de menores. Porque si haces una sola excepción, no va a poder tu mente traspasar el umbral de la culpa, el miedo y el castigo. El umbral del sueño irreal, el engaño, el diseño. No puedes darte cuenta bastante, pero no totalmente. Te tienes que dar cuenta completamente de que esto no es real. Bien. Libérate y libera a otros. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo cautiva o aprisionada por el ego. Sí, sí es real el abuso. Ese hay que matarlo porque es culpable, es malo, ha cometido ese pecado con ese menor. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, porque el Hijo de Dios es amor, y el Hijo de Dios nunca condenaría. Porque quien sabe lo que es, sabe que nada de esto existe, porque no podría el Hijo de Dios salir de lo que es amor puro. Todo esto que está ocurriendo, por lo tanto, no es real. Por lo tanto, es un sueño. Se está imaginando. Si tú le das credibilidad a todo esto, estás perpetuando el sueño. Volvemos al principio del punto 10. Le atribuyes gran valor al ego porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. En ese sentido, la condenación es una consecuencia del miedo. El ataque es una consecuencia del miedo. Cuando uno
es consciente realmente de lo que ocurre, de quién es él y de quiénes son los demás y de qué es lo que está viendo con sus ojos físicos, no cabe el miedo y por tanto no cabe el ataque. Empecemos a trabajar en ser conscientes de lo que somos. Empecemos a tomar decisiones de ver al mundo con amor y anotemos de forma detallada qué ocurre cuando tomamos esa decisión, porque esa experiencia supondrá un logro, una transformación de nuestra vida y nos hará darnos cuenta de que es así. Vamos a tomar una decisión. ¿Qué perdemos? Vamos a ver el mundo de otra forma, incluido al abusador, incluidos los torturadores y los asesinos de Jesús. Vamos a verles de otra forma. Y vamos a ver qué ocurre en nuestra experiencia propia cuando lo vemos así. ¿Vale? Es una propuesta. Bien, no les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. Hay que tomar la decisión de verte a ti mismo y a los demás de otra forma, de la forma real, como realmente eres, no como aquí estás representándote. Punto 11. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito, porque no puede construir de ninguna otra manera. Bien, nuestro hogar es mísero e inhóspito. Nuestro hogar puede ser nuestro cuerpo, mísero e inhóspito. Un cuerpo que se cansa, enferma, envejece, muere, hay que proteger, hay que resguardar, hay que calentar, hay que alimentar. No te descuides, porque entonces comienza a hacerte sufrir. También podemos contemplar el universo físico como algo mísero e inhóspito, siempre, por supuesto, en comparación con nuestra naturaleza original, espiritual. Al espíritu no hay que sostenerlo de ninguna de las maneras. Hay una absoluta ausencia de necesidades en el espíritu. Por eso es dicha continua. Sin embargo, aquí las necesidades son todas. La escasez es lo que impera. La amenaza es constante. Incluso nuestro universo físico nos amenaza. Los elementos, las tormentas, la naturaleza. Sin embargo, viendo con otros ojos tanto a nuestro cuerpo como a nuestro entorno, podemos convertir esta experiencia y transformarla de una de sufrimiento a una de dicha. De hecho, bien, todos nosotros ya hemos realizado de alguna forma parte de ese proceso, porque ¿quién no ha sentido dicha, paz y amor en algún momento de sus relaciones con los demás y con el mundo? Ojalá fuesen esos momentos los preponderantes, porque entonces significaría que estamos muy evolucionados. Cada uno que examine cómo es su experiencia de vida. Eso es un espejo de su estado mental, de su nivel evolutivo, espiritual. Entonces, cada uno puede ver dónde está. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué me ocurre? ¿Cómo es mi experiencia? ¿Cómo me siento? ¿Cómo es mi vida? Bien, pues ahí estoy. Pero puedo cambiarlo, depende de mí. Esa es la buena noticia. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. ¿Qué significa no trates de mantener en pie ese hogar ruinoso? No adoptes como propósito primario en tu vida el sostener toda la falacia del diseño que representas. Fíjate, esto no implica que tengas que luchar contra ello o que tengas que dejar de cuidarte, de alimentarte, de vestirte, de cuidar tu entorno. No. Es
mental, es una decisión, es a nivel de la mente. Es la decisión de no tener como propósito primario o como fin, sino como medio de despertar, reutilizar el cuerpo y el escenario como medio de aprendizaje, abandonarlo como fin en sí mismo. ¿De acuerdo? Sí, voy a cuidarme, voy a disfrutar de la abundancia, voy a ser el más feliz del mundo, voy a tener las relaciones más divertidas y enriquecedoras. Sí, sí. Voy a comer muy bien, voy a tener sexo y divertirme, Sí, sí, pero con la finalidad del aprendizaje. Como lo establezcas como fin, entonces al final se te nublará completamente el propósito real de todo esto. Se te nublará el propósito del espíritu. Te quedarás con el propósito del ego y al final volverá al sufrimiento. Siempre vuelve. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. En su debilidad radica tu fuerza. En la medida en la que te des cuenta de que no es fin sino medio, ahí aumentará tu libertad. Ahí aumentará tu poder. Ahí aumentará tu fortaleza. En la medida en la que reconozcas qué es lo que ocurre, abandones esa identificación y regreses a la inocencia. Y, bien, sí, reconozcas la debilidad de todo este diseño, porque no es lo que eres tú. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus creaciones. Su mente, la mente divina. Ese es el hogar digno de las creaciones divinas. La mente divina, todo amor. Ese paradigma de amor perfecto. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus creaciones. Son extensiones de su mente. Las cuales han elegido dejarlo vacío, desahuciándose a sí mismas. Claro, hemos tomado una decisión de vivir otra experiencia diferente de la que es nuestra por herencia. No obstante, su hogar, la mente divina, la conciencia de unidad con esa mente divina, su hogar, seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. Nuestra naturaleza original, real, no cambia, es inmutable. Todo esto que estamos viviendo no cuenta. Es sueño, es un diseño. No puede cambiar lo que somos. Lo único que nos ocurre es que hemos decidido olvidarnos, no ser conscientes. En cuanto restauremos nuestra conciencia, en cuanto vayamos en el proceso inverso de decisión y olvido, que es recuerdo y nueva decisión, recuerdo y nueva decisión, recuerdo y nueva decisión. Ahora eso sí, ahora estamos recordando. Nos ayuda a recordar, pero hay que tomar la decisión, recuerdo y nueva decisión, para reintegrar nuestra mente. Recuerdo qué soy y por qué estoy aquí y decido actuar conforme a mi verdadera naturaleza. Y retorno. Fijaos, proceso de inmersión en el sueño, decisión de nivelizar mi mente y olvido de que tomo esa decisión. Decisión, olvido, decisión, olvido. Retorno, recuerdo, decisión de reidentificación con el espíritu. Recuerdo de quién soy, decisión de reidentificación con el espíritu. Recuerdo de quién soy, decisión de actuar conforme a mi naturaleza. Así salimos del sueño. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas, decisión,
entrar a ocuparlo. ¿Recuerdo? Decisión. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. Bien, ¿nos fiamos de lo que dice aquí? Eso se tiene que sentir. Esto no es un dogma de fe. Cada uno lo siente o no lo siente. Si uno siente que lo que aquí hay le puede liberar, entonces fiémonos de que podemos estar completamente seguros de que nuestra realidad es inmutable, nuestra realidad auténtica, espiritual, amorosa, dependiente completamente de Dios, lo cual es su garantía. Podemos estar completamente seguros. Y también podemos estar completamente seguros de que todos estos diseños realizados por el ego son lo imperecedero. ¿Vale? Digo lo perecedero, lo perecedero. Todos estos diseños son lo perecedero porque al no existir simplemente desaparecen en cuanto la mente que los está viviendo decide abandonarlos. No es real. Punto 12. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros. Pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. Desde tu ego no puedes hacer nada. Desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa. Nada desde el ego. Cualquier cosa desde el espíritu. Aceite y agua. Inocencia generalizada. El Hijo de Dios es inocente. De forma generalizada, incluso al abusador de menores. O aquí seguiremos presa del sueño. Si ese abusador de menores fuese real, sí tendríamos motivos para alejarnos. Pero es que no es real, es que nos tenemos que dar cuenta que es un diseño mental, que la identidad trascendente a ese personaje mísero es un hijo de Dios, perfecto como nosotros. ¿Vale? Desde el ego podremos salvar a la mayoría, pero si condenamos a alguno, nada podremos hacer desde allí. Solo salvando a todos podremos hacer cualquier cosa. Solo salvando a todos. Y eso es desde el espíritu, desde el amor, desde el despertar de lo que ocurre. Continúa, la humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. Bueno, el espíritu no tiene la soberbia de atribuirse una naturaleza falsa. El espíritu sabe que es una creación divina y por tanto ilimitada. Y por tanto pura, sana, santa, perfecta, amorosa. El ego pues tiene la soberbia de negarle a Dios la capacidad de crear de forma amorosa entidades perfectas. El ego tiene la soberbia de pretender ser algo independiente de su creador. El ego tiene la soberbia de atribuirle al creador unas intenciones de castigo,
una falta de amor. La frase "la humildad es una lección para el ego, no para el espíritu", es sencillamente el recordarnos, para que seamos conscientes de ello, de que recuperar nuestro poder y liberarnos del aprisionamiento es humildad. Y lo que es soberbia es el pensar que el Hijo de Dios, que es una creación divina, puede ser de alguna forma limitada. Como consecuencia de esa soberbia, lo único que se deriva de esa decisión de ver al Hijo de Dios como algo limitado y condicionado es el sufrimiento, es el conflicto. Continúa diciendo: el espíritu está más allá de la humildad, porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Es lo que estábamos ahora mismo comentando. En cuanto reconoces lo que eres, estás alineándote con la verdad, y quien se alinea con la verdad, en realidad, es humilde. Quien no es humilde es quien trata de forzar lo que es la realidad para imponer un criterio falso. Nosotros en la vida, cuando vemos a una persona soberbia, pues esa persona seguramente tratará de vanagloriarse, de situarse por encima de los demás en alguno de los aspectos de su relación con ellos. En ese sentido, está olvidando la igualdad inmutable de los seres trascendentes que hay detrás de lo que ve. Incluso en el mundo, incluso con las reglas del mundo, que el mundo también tiene algunas reglas que de alguna forma son un reflejo del espíritu, aunque el ego las utiliza para tenerlo engañado a la última muñequita, a esta conciencia de vigilia. Sí hay leyes en el mundo que hablan de la igualdad de los seres humanos. Perfecto. Bien. Pues el que actúa de forma soberbia pretende revertir esa igualdad. O sea que incluso dentro del sueño tenemos ejemplos de la soberbia, ¿no? Bien. Aunque esto último es controvertido, dado que el curso también nos dice que igualdad no significa igualdad ahora, puesto que ahora mismo el nivel mental de cada uno de nosotros está situado donde cada uno ha decidido. Y uno ha podido decidir vivir una experiencia mucho más aprisionado y condicionado que otro. De hecho, ahora mismo, a lo largo y ancho de el mundo, de este punto del escenario, pues nos podemos encontrar a gente mucho más condicionada, aprisionada y sufriente que en otros sitios. Nos podemos encontrar a gente que ha elegido experiencias de vida, secuencias, en cuerpos pues bastante más perjudicados o con mentes pues bastante más torpes. Bien, igualdad no significa igualdad ahora, quiere decir que la expiación, la restitución de la integridad de la mente es lo que te permite restaurar el concepto de igualdad. Porque dentro del sueño, cada uno se está situando en un nivel de iluminación, en un nivel de despertar, en un nivel de evolución espiritual, en un nivel de conciencia. Continúa diciendo: los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes, y esto hace que su percepción sea más fidedigna. Bien, en este caso, la mansedumbre es una consecuencia de la toma de conciencia de qué es lo que ocurre.
esta toma de conciencia puede ser a nivel de la conciencia de vigilia y decir, no, 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 yo soy manso, porque para mí es el único camino de relación con los demás. Y ser una decisión consciente. O puede ser inconsciente y esa persona, pues, es que sabe que se siente mejor siendo manso que siendo violento. Y entonces, sin decidirlo expresamente, le sale así. Perfecto. Puede ser en cualquier nivel de la mente esa decisión. Pero en cualquier caso, es siempre una decisión que indica evolución. Fijaos, no mansedumbre como sumisión por miedo. Mansedumbre desde la igualdad. Mansedumbre desde el reconocimiento de que la violencia no es el camino. No por evitar una situación de violencia, tener miedo, sino por el reconocimiento abierto y libre de que la violencia no es el camino. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes, y esto hace que su percepción sea más fidedigna. Un ego humilde es un ego que ha aflojado el cautiverio sobre la conciencia de vigilia y sobre todos los niveles mentales hasta llegar a este punto. Ha aflojado y entonces ha habido un aprendizaje. Ahí la humildad significa ha habido una evolución. Esa mente sabe en un nivel más cercano o más inconsciente con respecto a nuestra conciencia de vigilia, esa mente sabe que el camino es uno, muy concreto, y no tiene nada que ver con el ataque, y no tiene nada que ver con la defensa, racionalización, intelectualización. De alguna forma, el aprendizaje hace que vaya guiado por su referencia interna, que esté atendiendo al guía interno, que es el espíritu. Por eso el ego es humilde, porque la mente ha decidido aflojar la identificación con el ego y reidentificarse con el espíritu en cierto grado. Por eso ese ego es humilde, por eso ese ego es manso, no puede ser de otra forma. Y por eso su percepción es más fidedigna. Y por eso la evolución está marcada de una forma más consistente. Continúa. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones. El reino de los cielos es restaurar el recuerdo de lo que realmente eres. Es la conciencia de tu unidad con Dios, en ese paradigma de amor perfecto. Eso es el reino de los cielos. Y el espíritu tiene derecho aéreo porque es su herencia natural. Es que el espíritu es lo único real. Ese gran espíritu divino y los espíritus de sus creaciones, y podríamos decir también el Espíritu Santo, que es ese aspecto divino dentro del sueño, dentro de la mente disociada del hijo que decidió soñar. ¿Vale? Bien, el reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción. De hecho, los que estamos aquí en percepción, percibiendo con nuestros sentidos físicos, en este nivel del sueño, en otros niveles del sueño,
no se percibe con sentidos físicos, pero también se percibe. Los que estamos aquí en el sueño no podemos percibir al espíritu. ¿Quién ha visto uno alguna vez? Como mucho, habremos visto otros cuerpos energéticos en otro nivel del sueño, pero no hemos podido ver el espíritu. El espíritu no se puede ver con los ojos físicos, porque no se puede percibir. Y aquí percibimos. Y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Bien. Continúa. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios mismo. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para ser una ofrenda para una creación de Dios mismo que su conciencia de lo que realmente es. ¿De acuerdo? Solamente recuperar el recuerdo de lo que somos es un regalo digno para nosotros mismos. Cualquier otro nivel del sueño es indigno para lo que realmente somos. Es como si, por poner un ejemplo que podamos todos entender, pues le pusieses a un Rolls Royce ruedas de bicicleta. No serían dignas de ese cochazo, de ese carro impresionante, ¿no? Bueno, cualquier nivel del sueño es indigno para el espíritu. Lo único digno para el espíritu es el reino de los cielos, la conciencia de su unidad con Dios, la conciencia de su naturaleza amorosa, la conciencia de su carácter de co-creador divino. Punto 13. Dice el autor en primera persona. Es decir, esa identidad que en otro punto del sueño fue Jesús y que ahora vuelve a trasladarnos un mensaje, el mismo que ya trasladó, pero en un punto del tiempo del sueño en el que ya podemos comprender mejor el mensaje original. Yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, si así lo deseas, si así lo decides. Fijaos, aquí el deseo juega un papel muy importante, porque el deseo es la llave que abre todas las puertas. Y nosotros debemos tener en gran admiración nuestros deseos, sean cuales sean, pues son deseos de alguien que es divino, aunque dentro del sueño tenga unos deseos completamente distorsionados, pero tenemos que seguir reconociendo que al final parten de alguien divino, porque si los deseos comienzas a reprimirlos, al final le estás haciendo el juego al ego. ¿De acuerdo? No es cuestión de reprimir el deseo, sino de ver a dónde te lleva cada uno de esos deseos, para poder diferenciar los deseos nacidos de la identificación con el ego de los deseos nacidos con la identificación del espíritu, y entonces abandonarlos tras la comprensión de que un deseo te lleva a sufrir y otro te lleva a la dicha. Pero la represión previa debido a la referencia externa, la sociedad dice que desear esto está muy mal. Bien, pues la represión previa sin alcanzar a que ese deseo ponga de manifiesto el aprendizaje y la comprensión, te perpetúa
es un autoengaño del ego. Cercenar, limitar los deseos del Hijo de Dios impide tener para éste, cuando sueña, la oportunidad de contrastar y obtener el aprendizaje. Si nosotros dejamos vía libre a nuestros deseos y los ponemos en experiencia, obtendremos el aprendizaje de cuáles nos llevan al sufrimiento y cuáles nos llevan a la dicha y a la paz. Pero si negamos la expresión de nuestros deseos, no, eso está fatal, uy, lo que he deseado, uy, fatal, horroroso. Entonces, no podremos llegar a obtener el aprendizaje de qué deseos están identificados con el ego y cuáles no, porque los que están identificados con el ego nos llevarán finalmente a una situación de desasosiego. Y diremos, eureka, lo entiendo, lo veo, ahora veo de dónde viene el aprisionamiento. Ahora veo de dónde vienen estos deseos. No me llevan a ningún lado bueno. Desestimo ponerlos en expresión. Ya sé lo que significa. Ya sé que no me gusta. Antes, cuando los reprimía, siempre tenía la curiosidad. No, lo voy a reprimir porque es fatal, porque dice tal o cual sistema de valores al cual yo me adhiero de nacimiento, de familia y de sociedad y por tradición de mi país, dice que eso está fatal, entonces no me lo permito. Si no me lo permito, si no le doy expresión, no puedo llegar al convencimiento de que esos deseos no me producen dicha, no me producen placer. ¿Vale? En ese sentido, cuidado con reprimir, porque reprimir te hace perder el tren del aprendizaje, de qué es lo que realmente es un deseo nacido de la referencia interna del espíritu y cuáles son los deseos de la referencia externa del ego, para poder discernir claramente qué es lo que quieres y qué no. Si tú te reprimes antes de poner en expresión un deseo, rechazas porque te lo han dicho, no por interiorización, no por integración, no por experiencia propia. ¿Vale? Por eso, las rutinas y quedarse en la zona de confort no trae demasiado aprendizaje. Las rutinas de por sí no son el mejor recurso de aprendizaje que tenemos a mano. No. Y al final, hemos llegado al final de esta experiencia y no hemos podido interiorizar realmente, por ejemplo, que el cuerpo no nos puede producir placer real. Porque como no has puesto en expresión esos deseos, te has reprimido y has llegado y al final, previo a la muerte, has seguido teniendo la curiosidad de qué sería aquello que deseabas. No has podido darte cuenta que no te proporciona placer real porque lo reprimiste. Y eso nos ocurre así constantemente. No refiriéndonos solo a los placeres corporales, a todo. A todo. Ese encasillamiento, esa represión nos impide obtener el aprendizaje, que es para lo que están estas experiencias, para aprender rápido, interiorizar, recordar y poder volver a decidir el subir de nivel, habiendo expandido tu conciencia, habiendo recordado quién eres, habiendo obtenido el aprendizaje de haber puesto en expresión, de haber puesto en experiencia todo tipo de deseos. Haber utilizado todo este diseño que realiza el ego para aprender. Yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable. Pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. Aquí nos está diciendo Jesús, a ver,
No me tengáis la reverencia que debéis tener solamente ante vuestro Creador. Yo soy un hermano. ¿De acuerdo? El que tú te pongas a mi cuidado no significa que tú te confundas. Yo no soy el Creador. Eso nos está diciendo Jesús. Soy un hermano que ha recordado quién es. Pero soy igual a ti. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el padre. Esto también es una lección interesantísima para los padres físicos, aquí, dentro del sueño. Porque puede claramente hacernos superar esa relación de codependencia que establecemos con los hijos. Sí, nosotros aquí en el nivel práctico hemos diseñado un guión en el cual somos padres de nuestros hijos y a efectos prácticos pues les tenemos que educar para vivir, para representar los papeles que hemos codiseñado, perfecto, pero siendo conscientes perfectamente de qué es lo que está ocurriendo, de que ellos son unas identidades como nosotros que han codiseñado con nosotros todo esto. ¿De acuerdo? En ese sentido, podemos proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no nos puede llevar a creer que seamos superiores a ellos. Les debemos un respeto como criaturas divinas que son igual que nosotros. ¿De acuerdo? Y el respeto también es respeto por su libertad. Dentro de el aspecto práctico de que tú eres su padre y tienes que educarlo y protegerlo y alimentarlo, porque este es el papel que ambos dos os disteis en representar, pero siendo consciente de que aquí en realidad lo que está en juego son dos conciencias que identificadas con el ego diseñaron estas experiencias para sufrir, pero que reidentificadas con el espíritu pueden ambas obtener un aprendizaje. Y en ese sentido, tú como padre, lo único que puedes hacer por tu hijo es dar un ejemplo de despertar, de recuerdo, un ejemplo de, como dice el curso, de perdón y de expiación, que permita a tu hijo condicionado, cuando vea que tú actúas conforme a la corrección de tu mente, que él pueda tomar a su vez esa decisión al ver tu ejemplo. De esa forma le has trasladado tu luz y esa relación se puede convertir en una relación santa, una relación de aprendizaje extraordinario entre padre e hijo. En ese sentido sí que tenemos una cierta responsabilidad como padres, pues la madurez de la secuencia de vida, la madurez física, hace que estés más prácticamente posibilitado para haber accedido a esa información. Tu hijo tendrá que seguramente llegar a la plena intelectualidad y racionalidad del ego para poder tener acceso a esa información, y tú mientras puedes servirle de ejemplo. Pero lo que al final ocurra con tu hijo no es tu responsabilidad, solo es suya. Aunque te parezca muy raro, solo es suya. ¿De acuerdo? Tú puedes ayudar, pero no eres determinante finalmente de lo que haga tu hijo. ¿Vale? Bien, el hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el padre. Hay que tener conciencia de quiénes son nuestros hijos en realidad. ¿Vale? ¿Me puedes confiar? Nuestros hijos son compañeros en todo este proceso del sueño, compañeros que están generándose secuencias de experiencias dentro del sueño
por sus mentes condicionadas, pero que a su vez sus mentes están decidiendo reidentificarse con el espíritu, y en ese sentido son compañeros de retorno. Nuestros hijos son compañeros nuestros de retorno. Dice Jesús en primera persona: me puedes confiar tu cuerpo y tu ego, debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Vale, perfecto. ¿Cuándo le confiamos a Jesús nuestro cuerpo y nuestro ego? Cuando nuestro propósito primario con nuestro cuerpo y con nuestro ego es utilizarlos como un recurso de aprendizaje, no como un fin en sí mismos. Si los utilizamos como un fin en sí mismos, no los ponemos en sus manos. Los ponemos en sus manos y los utilizamos como un recurso de aprendizaje. En ese sentido, disponemos de ellos con la finalidad de despertar. Dice el curso, por ejemplo, utilizando el cuerpo como un medio de comunicación. Que no quiere decir que sigas haciendo tu vida normal y que obtengas todos aquellos placeres que crees que todavía te puede dar el cuerpo. Oye, fenomenal. Pero siendo consciente de que finalmente es un recurso de aprendizaje para el recuerdo de quién eres. ¿Vale? Y ese es su propósito primordial para el espíritu. Y cualquier otro es un propósito del ego. ¿Vale? Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos. Propósito primario, el aprendizaje. Propósito secundario, lo demás. Me desentiendo. Lo dejo en manos de quien sabe que me va a poder reportar el aprendizaje a través de la referencia interna del espíritu. Por esa guía de ¿cómo me siento? Pues haciendo estas cosas no logro quitarme ese desasosiego. Y sin embargo, de esta otra forma sí que alcanzo esa paz. Esa es la guía que nos proporciona Jesús si establecemos un propósito primario para el cuerpo y para el ego. Son recursos de aprendizaje. No son fines en sí. ¿Para qué estoy en esta vida? Para hacerme rico, importante y para conquistar a muchas mujeres. Cuerpo y ego como fin. Para aprender a darme cuenta de qué es lo que ocurre aquí e integrar el recuerdo de mi auténtica naturaleza. Cuerpo y ego como medio. Pones a disposición de Jesús los fines y te desentiendes. Y caminas según el nuevo propósito. No hay que dejar de hacer nada. Hay que renunciar a nada que creas que te proporciona placer. De forma natural te irás dando cuenta de qué te proporciona placer y qué no, y de forma natural irás seleccionando. No hay que hacer nada. No nos entre la sensación de que tenemos que tomar una decisión y empezar a renunciar a todo aquello que dice el curso que está mal. No. El curso no dice que nada esté mal. El curso lo único que te dice es: date cuenta de qué te proporciona placer real, que es alinearte con tu naturaleza. Y si quieres sentirte mejor, ve abandonando lo que no te haga sentir bien, que es alinearte con lo opuesto a tu naturaleza, que es el ego. Tu naturaleza es abundante, el ego es escasez. Tu naturaleza es perfecta, el ego es imperfección. Tu naturaleza es ilimitada, el ego es limitación. Tu naturaleza es unión y comunicación. El ego es separación y aislamiento. ¿Con qué te sientes mejor y con qué te sientes peor? Eso es lo que te dice el curso. Que sigas lo que te haga sentir bien. Paz, de verdad, porque también está en que nos demos cuenta de qué es lo que nos proporciona paz y dicha de verdad, o solo una alegría o euforia pasajeras. ¿Vale? ¿Cuántas cosas satisfacemos del cuerpo y del ego que
al poco hay que volver a satisfacerlas porque realmente ha sido efímero. Eso es lo que quiere el curso, que te des cuenta. Dice, yo no podría entender lo importantes que son para ti el ego y el cuerpo si yo mismo no hubiese estado tentado de creer en ellos. Es que Jesús pasó por todo esto, porque realmente adoptó un cuerpo. Y adoptar un cuerpo, aunque es un gran misterio, como una mente aún unida a Dios puede entrar en el sueño y vivir una experiencia como esta, aunque es un misterio, porque sí conocemos cómo hemos llegado nosotros hasta aquí, nuestra mente se ha distorsionado, pero ¿cómo puede una mente que no se disoció para soñar, penetrar en el sueño y vivir una vida en este nivel? Es un misterio. El caso es que lo hizo, nos lo dice. Yo mismo estuve tentado de creer en el cuerpo y en el ego, por eso sé lo importante que son para ti. Porque yo mismo viví una vida física, te entiendo perfectamente, no te preocupes, si sé lo que te cuesta, no pasa nada, que no pasa nada, que no eres culpable, que no eres poco, que no eres menos, que no vales menos, no vales menos. Nada que hagas, que digas o que desees te hace valer menos. Y yo te entiendo, nos dice Jesús, te entiendo perfectamente. Solamente te quiero decir, puede cambiar, puedes ir cada vez a mejor. Yo te puedo decir cómo hacerlo. Yo no podría entender lo importantes que son para ti el ego y el cuerpo si yo mismo no hubiese estado tentado de creer en ellos. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Nos ofrece la mano, se la podemos tomar e ir de la mano de Él. ¿Sabíais que Él Jesús sigue aquí con nosotros literalmente? Eso es otro misterio, pero nos lo dice. Yo, como siento la verdad de este mensaje, pues siento que eso es verdad también. Termina el epígrafe 1, la enseñanza y el aprendizaje correctos, con este último párrafo. Es una exhortación de Jesús. Dice, una exhortación, es una petición que nos hace. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Recuerda lo siguiente: en este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Dice Jesús refiriéndose a la experiencia física que él tuvo. Ese extraordinario ejemplo de resurrección. ¿Habéis visto a alguien más resucitar? ¿Verdad que no? Pues esa resurrección es sencillamente el que una mente iluminada entra dentro del sueño para mostrar que es irreal. Por eso, acaba diciendo, es por lo que debes estar animado, animado. ¿Qué es estar animado? Estar en ánima, en espíritu. Debes estar animado, debes estar en espíritu, debes estar jubiloso, debes estar rebosante de dicha y de alegría, porque la muerte no existe. Vamos a leer ese mensaje en verso que está en la clarificación de términos en el punto de, al final del manual para el maestro, en el punto de Jesús Cristo. Es que realmente es muy potente. Entonces vamos a leerla para ver cuál es el mensaje de Jesús. ¿Cuál es el mensaje de Jesús?
el que nos quiso dejar realmente, no el que malinterpretamos? Pues mira, es este, página 96 del Manual para el Maestro. La muerte no existe porque el Hijo de Dios es como su Padre. No puedes hacer nada que pueda alterar el amor eterno. Olvida tus sueños de pecado y de culpabilidad, y en su lugar ven conmigo a compartir la resurrección del Hijo de Dios. Y trae contigo a todos aquellos que Él te ha enviado, para que cuides de ellos igual que yo lo hago de ti. Y aquí acaba el primer epígrafe del capítulo 4, las ilusiones del ego. Primer epígrafe, la enseñanza y el aprendizaje correctos. Seguiremos con el segundo en la siguiente sesión. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Prospector UCDM.